Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sequeira is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es, primero, aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos, número uno. Y número dos, es agradecerles y solicitarles muy responsablemente a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo número uno es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número dos, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Todo esto consagrado en la Constitución Nacional y en tribunales internacionales. Artículos 333 y 350 de la Constitución y los tribunales que hoy ordenaron la captura del cartel narcotraficante que desafortunadamente hoy dirige los destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo, y nuestro pueblo sigue aún sometido a un genocidio sistemático y progresivo. Por tal motivo, no tenemos otra alternativa. Es la Fuerza Armada, la heredera de las glorias de Bolívar, que hoy tiene en sus manos, en sus responsabilidades, sostener la República en este caos y trasladarla hacia un momento de transición hacia la democracia. Somos la única estructura con obediencia, disciplina, respeto y subordinación. Por tal motivo les agradezco que se unan a esta gesta libertaria y que Dios bendiga a Venezuela. Ephraim Matos, exagente de la SEAL de la Armada de los Estados Unidos, se reunió con las tropas de Alcalá mientras trabajaba en Colombia y se le presentó un documento creado por Goudreau el 16 de junio de 2019, que enumeraba el equipo de operaciones que usarían: 320 fusiles de asalto M4, un lanzacohetes antitanque, botes inflables Zodiac, $1 millón en efectivo y gafas de visión nocturna de última generación. Goudreau afirmó que se reunió con funcionarios de la oposición venezolana alineados con Juan Guaidó, ofreciéndole entrenar a una fuerza de élite para ayudarlo a derrocar a Nicolás Maduro, pero Guaidó finalmente rechazó sus propuestas de acuerdo con Associated Press, AP, y los dos cortaron la comunicación en noviembre de 2019. Según los informes, el gobierno colombiano también condenó las acciones realizadas por las fuerzas de Goudreau y se negó a ayudar a su causa. Alcalá se acercó a Goudreau después de que Guaidó rechazara a este último. Alcalá solicitó al equipo de Goudreau que entrenara a las 300 tropas venezolanas que tenía en Colombia. Según la AP, Goudreau y Alcalá se distanciaron de la oposición venezolana debido a acuerdos a puerta cerrada con el gobierno de Maduro. Para diciembre de 2019, Silvercorp había comprado un bote de fibra de vidrio de 12 metros, 41 pies, en Florida que luego fue equipado con equipo de navegación en febrero de 2020. Sin embargo, Goudreau y Alcalá no recibieron el apoyo necesario para una operación exitosa, tampoco recibieron ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Hablando después del ataque, Goudreau afirmó que tenía que recaudar fondos a través de donaciones de migrantes venezolanos en Colombia. El 3 de mayo de 2020, un grupo de 6 exmilitares venezolanos armados llegó en lancha a Macuto, cerca de La Guaira, una ciudad portuaria al norte de la capital venezolana, Caracas. Los botes habían sido lanzados desde Colombia a las 5 p.m. el día anterior, en 2 oleadas. Según la inteligencia estatal venezolana, la primera lancha, que llegó a Macuto, era más pequeña y más rápida, mientras que la segunda lancha debía llegar a Chuao en el estado Aragua. El ejército venezolano informó que los invasores tenían materiales de guerra en sus lanchas. Según las fotos publicadas por el gobierno venezolano, un helicóptero estuvo involucrado. La fuerza de ataque naval estaba compuesta por 18 paramilitares, incluidos 12 miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Un enfrentamiento inicial en la madrugada del 3 de mayo involucró al primer bote y a la Armada venezolana.
Goudreau dijo que el segundo bote, que aún no había llegado a Venezuela, se estaba quedando sin combustible en este punto, pero que barcos de reabastecimiento de combustible fueron enviados desde Aruba para ayudar a la fuerza de incursión. En la lucha inicial, 8 soldados fueron arrestados en la orilla. Otros 6 fueron asesinados en la playa, al inicio habían sido reportados como 8. Goudreau también declaró que tenía casas seguras a lo largo de la costa para sus hombres. Se compartieron vídeos del enfrentamiento, incluidos disparos. En las redes sociales, el gobierno venezolano reconoció por primera vez el ataque a las 7:30 am, en un anuncio del ministro del Interior, Néstor Reverol. Uno de los hombres asesinados fue el excapitán del ejército Robert Pantera Colina. Goudreau y el exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana Javier Nieto Quintero publicaron un video por la tarde adjudicándose la responsabilidad de la operación, llamando al ataque Operación Gedeón, y explicando que tenían la intención de lanzar un ejército a Venezuela para derrocar a Maduro. Goudreau dijo que además del ataque naval, sus fuerzas habían ingresado a Venezuela por tierra y que aún estaban operando. Hablando en la televisión nacional ese día, Reverol dijo que la operación defensiva del ejército venezolano estaba en curso y que duraría varios días. La segunda ola de combatientes llegó el 4 de mayo, pero fue interceptada por la Marina. Todos los atacantes fueron capturados en un movimiento que involucró a la policía local, siendo detenidos otros 2 sospechosos en Puerto Cruz más tarde en el día. El ministro de Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo más tarde que uno de los botes militantes había sido hundido por la Armada y que el ejército del país había enviado barcos para buscar sobrevivientes. Entre los detenidos en Choao en el estado Aragua están el capitán Antonio José Sequea, Guardia Nacional Bolivariana considerado uno de los infiltrados de Diosdado Cabello, y el capitán Víctor Pimienta, además de Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel y Fernando Noya. En el mes de febrero o marzo aproximadamente, me enteré que un ciudadano de nacionalidad venezolana llamado Einer Giuliani estaba buscando mi número telefónico. 3-4 días después recibo una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno de Guaidó, de nombre Iván Simonovi, cual me pedía que le reportara cualquier situación, novedades, operación en curso, referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos. Luego 15-20 días después recibo una próxima llamada donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta. Le digo que más o menos que todos estamos en la lucha. Él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno él lo estaría, pero por sus limitaciones no podía y tenía que dominar muchas cosas por teléfono. Le planteé más o menos algo general de lo que se podía hacer para Venezuela. Nos cortamos la llamada, quedé que le iba a reportar todo, pero no fue así. Luego, días después, me manda un link donde sale en la foto con el presidente Donald Trump. El 4 de mayo, Maduro declaró que las fuerzas venezolanas habían detenido a 13 soldados, incluidos 2 estadounidenses que trabajaban con Goudreau. Estos fueron nombrados como Airam Berry y Luke Denman. Goudreau dijo que 8 de sus soldados habían sido capturados el 4 de mayo, los 2 estadounidenses y 6 venezolanos, y que un número desconocido había sido capturado el 3 de mayo. El 5 de mayo se informó que decenas de implicados habían sido capturados, con otros 3 el 6 de mayo. El Código Orgánico Procesal Penal establece este tipo de alternativa. Si en medio de esta audiencia donde usted se le está acusando, usted admite los hechos, obviamente la culminación y consecuencia inmediata es que usted queda ya condenado. Es un instituto legal para no prolongar el proceso innecesariamente, aplicar una justicia expedita y que además beneficia al procesado con una reducción de la pena. La visión de los hechos realizadas por estos 17 procesados vinculados a acciones terroristas y criminales demuestra la contundencia de la investigación y de la evidencia recabada contra ellos por el Ministerio Público. Felicito a nuestros fiscales, muy valientes, que estuvieron allí paso a paso, coordinando con nosotros las 24 horas, informándonos incluso la culminación de estas audiencias en horas de la madrugada, en estos días recientes, por hacer justicia y preservar la paz sin distingo de todos los venezolanos.
En tal sentido, reafirma la veracidad de toda la información que hemos difundido sobre este caso. Quiero destacar también, ya para terminar, lo que significa la audiencia de delación, porque estas personas también delataron y colocaron a la orden de los órganos auxiliares de investigación y de nuestros fiscales información suficiente para incluso determinar responsabilidades de otros sujetos que de entrada no aparecían en el radar de las investigaciones. En tal sentido, debemos informar que previamente 17 de los involucrados se acogieron a la delación. De la información obtenida a través de esta audiencia de delación se logró identificar a otros responsables, entre ellos, por ejemplo, a la Fundación Futuro Presente, que es más pasado que todo. Imagínense esta ONG supuestamente vinculada a actividades y que proselitista estaba de frente metida en las actividades de terrorismo. Los objetos incautados de los invasores incluían armas, documentos peruanos y uniformes con una bandera estadounidense. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, más tarde anunció que 25.000 tropas nacionales habían sido movilizadas en una misión militar venezolana llamada Escudo Bolivariano para proteger al país de intentos similares. Alineate. El 8 de mayo, Padrino López anuncia que atraparon a otros 2 implicados en el sector montañoso al sur de Puerto Cruz, donde además informó que fue decretado un toque de queda desde las 6 a.m. en la colonia Tobar, como lo ordenó el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, en sus redes sociales. ¿Cuál era el objetivo? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el objetivo de la Operación Gedeón era asesinarlo. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela, afirmó el mandatario, durante la cumbre telemática de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Esa afirmación la hizo luego de asegurar que su gobierno poseía pruebas, testimonios y vídeos de los lugares de entrenamiento de los mercenarios en Colombia. Reverol, por su parte, señaló que los mercenarios buscaban cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar la espiral de violencia, generar caos y confusión en la población, como parte de un nuevo intento de golpe de Estado.